Hoy en Mesa para Dos se sienta Noelia Andía. Bienvenida. Hola, buenas. Es un placer tenerte aquí, jefa de cocina del restaurante Aragonia, del Hotel Palafox de Zaragoza, donde llevas nada más y nada menos Que 20 años. que 20 años. Pero a ver, ¿esto cómo puede ser? A mí no me salen las cuentas. El jefe de sala, Javier Jiménez, cuando les comenta eso a los clientes de que llevo 20 años, claro, me dice, se piensan que va a salir pues casi alguien con el bastón. Y claro, y me ven con el gorro, que aún pues se cambia totalmente luego con la mata de pelo y tal que tengo. Y claro, dices que lleva 20 años, pues yo entré con 23, entonces pues salen las cuentas. Que saquen las cuentas, ¿no? Y luego, pues eso, la nevera, las cámaras, los vapores, pues me mantienen el cutis sin arrugas, parece. Bueno, pues es buen consejo, ¿eh? Te puedes hacer influencer de... A través de eso, ¿no? Trabaje en restauración. Eso. Bueno, dices 20 años, pero bueno, vamos a retroceder un poquito más para conocerte más a fondo, sin chaquetillas, sin gorro, fuera de cocina. Y vamos a ver, Noelia, ¿de dónde vienes? Creo que vienes de un pueblecito de la provincia de Zaragoza, concreto de la comarca de Campo de Borja, que se llama Fuentejalón. Sí, mis padres son de Fuentejalón, yo nací aquí, pero bueno, todos los veranos, todos los festivos, todo íbamos al pueblo de crías, mis hermanas, mis padres y yo. Y luego, pues, la verdad es que no, más o menos no sabía que me iba a dedicar a esto, no tenía de cara a estar cocinando con los abuelos, con mis padres y tal. Pero bueno, con 14 años o así, la tía abuela, una tía abuela, iba al restaurante El Churro de su familia por parte de su yerno. Y es muy bonito, es una cueva bajo tierra donde antiguamente se hacía el vino y tal, y entonces habilitaron en los años 60, creo, un restaurante allí. El Churro es uno de los grandes joteros de Aragón que atravesó los mares. En la cantera de Fuentejalón hay grandes joteros y habilitó ese restaurante en el pueblo. Entonces, pues alguna tarde me iba con mi tía a ver el restaurante y tal. Y así un poco en esos veranos pues les iba viendo cómo trabajaban y pues me entró el gusanillo allí. La culpa la tienen la familia del Churro. Y luego tienen un pequeño museo que cuando ya sí tenía 16 y tal les enseñaba el museo que tienen del vino, hacía de guía y nada, empezó ahí y entonces terminé grado medio, terminé la ESO, perdón, y pasé a grado medio de cocina. ¿En Miralbueno? En Miralbueno. Luego me costó 3 años conseguir la prueba de acceso, que ahora está diferente el acceso de un grado medio a un grado superior, y hice el superior. En grado medio, pues el primer verano de estudiar, mi primer trabajo fue en Lamburgos del Rollo, y iba de turno seguido, o sea, veía el menú del día, veía cómo hacían las masas de pizza, las hamburguesas y tal. Pero bueno, el ir de mañanas, pues veía el menú del día que me gustaba más, ¿no? El cocinar. Y guardo muy buen recuerdo de ese verano. Y ya seguí estudiando el segundo año y luego hice las prácticas en la tertulia taurina, en la Plaza de Toros, que ya no existe con ese nombre. Y luego pues intenté hacer la prueba de acceso, bachillerato, y entonces iba trabajando mientras estudiaba. Algún bar de tapas por ahí había, ¿no? Sí, en bares de tapas en los fines de semana y en la tertulia taurina estuve unos meses, en unos pilares, unos meses, y ya me puse en serio de ese enero a ese junio a la prueba y ya la probé. Y nada, el grado superior de restauración que era entonces, de cocina y sala, pues eso, me seguía gustando más la cocina que la sala. Y entonces ahí, en el segundo año de ese grado superior, estuve trabajando en banquetes del Cachirulo, en los fines de semana y verano. Y ya en enero del 2005 empecé las prácticas en Hotel Palafox. Pasé por todos los lados al ser ese grado, pues de camarera, de comercial y de cocinera.
y ya ese junio pues me contrataron y hasta hoy. Casi nada, ¿eh? Me has contado aquí todo el currículum. Sí. Vamos a volver todavía más atrás. Vamos a cuando... dices que sobre 14 años está lo del churro. Vamos a volver un poquito más allá. Que cuando eras niña, ¿cómo te veías? ¿Qué querías ser de mayor? ¿No tenías...? Pues me gustaba mucho la naturaleza, era muy traviesa, me dicen. Y... Aventurera asilvestrada. Sí, de vamos a vendimiar, y me iba yo por Venga. otros lados, claro, a ver flores, a ver bellotas y tal. Sí que es verdad que de mis padres, mi padre cuando yo les digo que quiero estudiar cocina, mi padre trabajó en Balay, pero antes, o sea, durante Balay, como se hacían en esos años, los fines de semana era camarero. Entonces, el grado de como buena maña cabezota, pues lo tengo. Y no sé si ganó a mi padre o ganaba a mi padre y a mis hermanas, pero eso. Y entonces, pues mi padre le gustaba cocinar mucho, mezclar cosas, aprovechamiento hacía bastante. Y sí que con mi hermana mayor, que sí que era más así, más cocineta, sí que cocinaba pues pizzas o hacía cosas con ella y tal. Y entonces, pues un poco es eso, lo del restaurante El Churro y el que me gustara estar pues eso, en el hogar del pueblo, viendo cómo cocinaba la abuela. Uh-huh. Sí que hacíamos pues las albóndigas típicas del cordero, del cocido y tal, rosquillas, las almendras garrapiñadas, mi padre, que me sabe esto muy malo, pero las hacía muy ricas y era tan cría que no sé cómo las hacía, o sea, no sabía cómo las hacía exactamente, y ya no le puedo preguntar, pero bueno, y nada, la verdad que la gastronomía... cuando más empezó a florecer de investigar y tal, fue al principio en Aragonia con Solanas, con Jesús Solanas, un gran gastrónomo y referente. De la gastronomía de Aragón. Y la verdad eso que pues si te rodeas de gente que le encanta la gastronomía, pues te incitan a seguir investigando. Entonces era, pues eso, simple cocinera y fui ascendiendo en la empresa y eso. La gente también, pues eso, de que sea entre comillas joven y que lleve 20 años allí, hay gente que ha venido a trabajar conmigo que se sorprende y digo, bueno, no me he movido mucho de aquí, pero de Zaragoza, pero sí que ha venido mucha gente de fuera. Entonces, pues el compartir es mutuo y he seguido aprendiendo de grandes cocineros que han pasado por el restaurante. Uh-huh. Hablabas de las albóndigas, de las almendras. ¿Tú qué pedías el día de tu cumpleaños que te hubiese gustado así? Que era como, venga, Noelia, ¿qué quieres comer? Venga, ¿qué era eso que pedías? Pues yo soy muy de sopas. Luego lo típico en esa época, el arroz, los cocidos. Uh-huh. O sea, tradicional, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y luego en el pueblo en esa época siempre iba a buscar la leche yo. Me acuerdo de ir cuando estaba con la jarrita de aluminio, la lechera esa. Sí que me acuerdo de ir con ella por la calle, pero muy poquito. Y luego pues ir a la panadería. También una de las panaderías del pueblo es de la familia de mi madre. Y también pues el entrar a ver cómo hacían los emborrachados, que me encantan. ¿Los emborrachados? En Fuentejalón. ¿Cómo sí, son? Es toque anisado y es una pasta de harina y azúcar y el toque del anís. Y es dura, o sea, es tierna si la compras en el día, pero se queda un poquito dura y la vas pues consumiendo porque está rica. Y... Vamos, que ahora no te vuelves de Fuentejalón si no te traes una bolsica. Pues lo intento pedir eso y las guarreñas de la carnicería de Fernando. Y las guarreñas sí que las conoces, es como un chorizo que tiene una cocción exacta y luego en otros sitios de la zona lo llaman güeñas. Y eso es pues, lo más típico entre el pan.
acompañando el huevo y tal. Alguna receta he versionado con unas migas en un libro que se hizo de Aragón. Y con sardina rancia, el recuerdo de ver a mi abuelo Pablo con el periódico limpiando la sardina y acompañándolo con el migas o con las uvas o de merienda. Y esos recuerdos de esa época. Uh-huh. Has dicho que reversionas muchos platos, lo comprobamos en el restaurante Aragonia, que muchas veces siempre tienes ahí un toque. Fuentejalón sale en muchas Sí. las comidas porque está ahí muy latente, ¿no? El tema de coger productos aragoneses, recetas aragonesas y darles un toque. Sí, la verdad es que cuando entré en el restaurante había mucho producto de Aragón y de temporada, siempre ha sido así, pero en el 2015-2016 se empezó a profundizar más y a buscar más el producto de Aragón de kilómetro cero, digamos. Y claro, al ser una cadena hotelera, pues hay que unir todos los proveedores. Entonces, pues poco a poco hemos creado una buena cantera de productos. Soy muy pesada en todos los aspectos con los proveedores, les llamo en cada cambio de carta, ¿qué tienes nuevo? ¿Qué has conseguido? Y luego eso, pues sí, me comentabas, otro de los platos de Fuentejalón típicos son las cañas de Fuentejalón. Las cañicas, ¿no? Que las versioné, las rellené de una crema pastelera de melocotón de Calanda, no me acuerdo ya para qué, pero sí, las migas las he puesto en algún día importante porque el producto requiere un cuidado. Luego otra anécdota de las migas es que el restaurante El Churro era de gastronomía de a la brasa, conejo ternasco, sobre todo, recuerdo, y de las migas también, muy típico, tenían y tienen una máquina de hacer migas. Una máquina de hacer migas. Sí, claro, o sea, metes que nada el de pan... coger la fuente con el paño en las rodillas y... no, claro, tenían un gran volumen, tienen mucha capacidad las entrecuevas que hay por ahí, los salones, y no sé cómo lo conseguirían, pero una máquina pues que metías el pan duro y luego ya las ponían a remojo. Mi tía Maribel, para cuando hice la receta en el libro, le pedí el toque mágico de cómo veía ella cuando que estaban en su punto ya para empezar a sofreír con el sofrito que hagas de cada tipo de estilo de miga. Y ese es otro dato curioso, ¿no? de verlo, de cuando era cría. Qué bueno. ¿Tú de quién eres cuando dicen soy de Fuentejalón? ¿Y de quién eres? ¿Y de quién eres? Pues la familia de mi padre son los Chaparros y la familia de mi madre, pues Martincilla, creo. Murillo, sí, hay un poco de mezcla. Bueno. Sí que los 8 apellidos son de ahí. Qué bueno. De joven así que ¿por dónde te gustaba salir? Así por Zaragoza. ¿De qué estilo eras? ¿Más de casco? ¿De rollo? Pues... ¿O te ibas a Fuentejalón directamente con No, tu peña? no, en verano sí, pero durante el año solo para puentes y tal. Pues con los 14 a Cepelín, que no sé si te suena. Yo no la conocí. No. No. La 976, de hace un tiempo. bien. Ahora creo que se llama de otra forma. Era en la hora light, íbamos de 4 a las 5 de la tarde hasta las 10. En Green creo que estuve una vez solo, éramos de Cepelín. Luego ya de ahí, a nosotros aún nos pilló la época de que con 16 podías entrar a los bares, aunque no tuvieras los 18, y luego al año o así, cuando hicimos los 18, justo lo quitaron. Y empezamos en el rollo y luego pasábamos a la zona. Eso sobre todo. Y luego ya la época de ir directas a la zona y luego bajar al casco. Bueno, o sea, que te has recorrido toda Zaragoza. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Pues soy muy de Amaral. Muy bien. Muy de Amaral. He ido a varios conciertos y luego de la época, o sea, al tener hermanas mayores, tengo 2 hermanas más mayores, el último de la fila,
Ya Manolito se quedó con nosotras, Manolo García. Y la verdad es que me gusta música andaluza en plan pues chambao, que ha estado este finde o hace unos findes y no he podido ir por trabajo. El barrio, esos toques así de mezcla que hacen, de flamenco, de chilichilao de flamenco, me gusta mucho. Música pop en general, la verdad. Te voy a dar todos los discos de Amaral. Sí. ¿Cuál cogerías? ¿Qué música cogerías? ¿Y qué vino te tomarías? ¿Y qué vídeo? ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Con Amaral? Sí. Bueno, pues el disco... Es que es difícil, ¿eh? el de Rosita no lo conoce nadie, con la canción de Rosita, y Rosita. Es el primero, creo. Pero la verdad es que con del cualquiera... 97, ¿no? ¿O no me acuerdo. finales de los 90. La verdad es que con cualquiera. Estos dos últimos discos sí que los he escuchado menos. Y un vino, pues no sé, yo creo que sí que sería uno de Aragón, de Fontejalón, con ella. Sí, sería mínimo un Fagus. ¿Con quién te lo tomarías? Pues Amaral he ido con mis hermanas y amigos. Y no digo el vino, ¿con quién te tomarías el Sí, eso, pues con mis hermanas tus... o amigos, sí. Con Amaral de fondo. ¿Y dónde? Pues yo creo que en casa de mi madre del pueblo. O sea, en la terraza de ahí. Sí, ahí tranquilas, de desconectar. ¿Es el Moncayo? Vemos el Moncayo, sí, desde la costera, digamos, de donde sale del terreno, o sea, del garaje. La cuesta que baja, pues sí, se ve desde ahí ya. Que así ya un poco también en la parte personal, ¿qué es lo que no puede faltar en tu nevera o en tu despensa? Pues lo que más he trabajado y me gusta es la borraja, el ternasco y arroces. La verdad que arroces hemos hecho muchos, de muchos diferentes. Se va a cambiar la carta de invierno y ya me he ido hacia Valencia esta vez. Lo único que es de Aragón es el arroz, el maratelli. Pero va a ser un arroz alipebre, o sea, muy, muy diferente, ¿no? Pero pues eso, por hacer cambios. Además, se acaba de hacer el 25 aniversario del restaurante Aragonia, acaba este año. Y entonces, pues eso, al año que viene con nuevas propuestas de más cocina fusión y de ingredientes buscando y tal. Entonces, pues ese estilo de visión de cara a eso. Y luego, pues desde hace unos años, trucha y esturión. No, al ser también del grupo Pirinea con la coruñesa y tal, pues trabajamos mucho con el esturión y la trucha de aquí del Valle del Grado y todos esos embalses. ¿Y cuál ha sido el producto que más te ha sorprendido, que has descubierto que era aragonés y que ese último que has descubierto que has dicho, ostras, esto lo puedo meter en un plato? Pues mira, lo último que he conseguido a través de un proveedor, aunque no sea el productor, la almendra de Gratal Mayata, una empresa que creo que lleva poquitos años y la verdad es que nos han dado unas muestras de sus productos que trabajan también con la cereza de Bolea y tal y nos ha sorprendido gratamente. O sea, eso es lo último que he podido conseguir, digamos. Y de algo que no supiera o que me haya sorprendido y tal, luego también el Gardenier Satade se está recuperando con los cielos de Ascara las legumbres. He trabajado los boliches estos últimos años y ahora están consiguiendo por fin los garbanzos de Cucalón o de Osia. En este caso tendré los de Osia. Y eso pues puede ser de que te sorprenda de que se estén pues desde el banco de germen de germoplasma del Cita en Montañana. Sí, que estén consiguiendo todo eso, pues sí que sorprende y que es agradable, pues sobre todo para el agricultor y para Aragón.
yo creo. Y para terminar, imagino que en tu trayectoria anécdotas tendrás para escribir un libro. Sí, ¿Alguna así que te llamó la atención? bueno, pues en el 2008 con la Expo sí que pasaron mucha gente de casas reales, de gobierno, de Estado. Eh, en el 2005, cuando entré de prácticas, estuvieron alojados los actuales reyes y estaba de camarera de prácticas y les vi salir del ascensor para irse a un evento. Y pues bueno, de conocer que ha pasado gente que conoce mucha gente, ¿no? de España. Y anécdotas, pues me pillas un poco así de que cada día pasa algo. Cada día una Cada nueva, día ¿no? pasa algo. Con clientes, con compañeros, es un mundo muy del tú a tú, del trato cotidiano. Perfecto. Pues Noelia, muchas gracias por este ratito. Espero que hayas estado a gusto. Mucho. Y nada, y gracias por mostrarnos un poco más quién es Noelia, un día ya sin chaquetilla, sin delantal y sin tu gorro que llevas siempre. Así que nada, gracias. A ti. Y nada, por otros 20 años más como mínimo en... Sí, y pocos más, ¿no? Si sumo, poco me quedaría. Muchas gracias. Gracias.